Podemos ver desde diferentes perspectivas el proceso que vamos a hacer a continuación. Sin embargo, es un común estándar en el mundo de los desarrolladores llamar a esta herramienta donde vamos a almacenar información base de datos. Tal vez lo has escuchado hablando con tus amigos, hablando con tu pareja, hablando con tu familia, pero no sabes en realidad de qué se trata. Básicamente, una base de datos nos permite tener un galpón, así de sencillo, un galpón digital donde tenemos contenedores dentro de ese galpón. Dichos contenedores tienen información ordenada y estructurada de tal manera que traer esos datos se convierte en una tarea sencilla. Así que sabemos que en la red, en internet, tenemos gran cantidad de información, sin embargo, no está de manera ordenada. La base de datos nos permite justamente clasificar dicha información y hacer consultas para traer esa información. Así que, primero que nada, manejemos tres conceptos: base de datos, tablas y SQL. Pasemos por la primera. Base de datos, y hicimos un resumen, y básicamente es el galpón digital donde nosotros almacenamos información. Es el compendio total donde clasificamos una información. Una base de datos puede ser una base de datos de películas, una base de datos de carros, una base de datos de muchos ejemplos que conseguimos en la vida real. Todo lo que nosotros interactuamos es información, y esa información nosotros la podemos digitalizar con herramientas como por ejemplo MySQL Workbench, que en el siguiente capítulo vamos a ir paso a paso instalándolas. Entendemos el concepto de base de datos. Hablemos de tablas. Las tablas son los contenedores que se encuentran dentro de ese galpón o almacén que nosotros llamamos base de datos. Esas tablas o dichos contenedores tienen un nombre en específico. Como vemos en este caso en la sección de esquemas, que inmediatamente cuando hablamos de esquemas, relacionarlo con base de datos, nos muestra una base de datos con la que vamos a trabajar a lo largo de este curso, películas-BD. Esta es nuestra base de datos. Si nosotros la extendemos, vemos que tiene una sección llamada tablas. Estas tablas son los contenedores asignados. Para nuestra base de datos de películas tenemos una tabla llamada actores, géneros y películas. Estas tablas van a hacer referencia y están relacionadas con el nombre de la base de datos. Ahí, según ciertas columnas, como vemos, vamos a almacenar y a clasificar y a ordenar la información que estamos recibiendo. En este caso, a los actores tienen nombre. Así que están intrínsecamente ligados a columnas, tablas y base de datos. Veamos las tablas como los contenedores que podemos movilizar y que podemos llevar y ordenar según nosotros necesitemos. Y finalmente podemos hablar de SQL. SQL, liberándonos de cualquier tecnicismo, es el lenguaje con el que nosotros vamos a poder comunicarnos con la máquina y por ende con la base de datos para extraer la información. Se conoce técnicamente como consultas. Una consulta básica sería algo como esto. Simplemente, por tomar un ejemplo, sé que estamos comenzando y sé que es muy rápido, pero básicamente estas son las instrucciones con las que vamos a manejar. Select asterisco from películas. Esto es un query. Un query va relacionado con el lenguaje SQL. Con estas formas, con estas instrucciones y con palabras claves que nosotros vamos a ir agregando a medida que pase el tiempo, vamos a ir seleccionando justamente la información que nosotros necesitamos, sacarlas de esos contenedores, de esas tablas y de esos bases de datos. Como ves, podemos tener muchísimas bases de datos y de igual manera podemos tener gran cantidad de tablas y esas tablas pueden tener gran cantidad de columnas. Así que sé que todo está pasando muy rápido, sé que estamos manejando conceptos muy rápidos, pero los estamos manejando inmediatamente porque son primordiales al momento de iniciar en el mundo de la administración de base de datos. Como estamos manejando fundamentos, vamos a ir paso a paso. Sin embargo, al final de este curso vas a manejar todas las herramientas que necesitas para empezar a agregar o a crear base de datos que puedes finalmente comunicar o puedes fusionar con un sistema web con el que estés trabajando y así obtener información de manera rápida, precisa y con un control total como desarrollador. Así que quiero que te lleves en la mente esos dos términos: base de datos, tablas y SQL. Eso es con lo que nosotros vamos a trabajar durante todo este curso. Veamos en los siguientes capítulos qué es lo que sucede tras de cámaras o en segundo plano cuando nosotros nombramos estos procesos.